Some questions for the 2026 Laureus World Sportsman of the Year. Damas y caballeros, a continuación el ganador al premio al Deportista del año 2026. Carlos Alcaraz. Por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias. Sí. As we mentioned before, I'm going to start with one question and then we will open them to the floor. Como decíamos antes, le voy a hacer una pregunta y después abrimos las preguntas para el resto de medios de comunicación. Carlos, first of all, congratulations. Lo primero de todo, enhorabuena. 7 Grand Slam y ahora 2 premios Laureus. Fuiste el deportista revelación en el año 2023 en París, en los premios Laureus, y ahora, fíjate, deportista del año en 2026. You were the Breakthrough of the Year in Paris 2023, but now in Paris you just won the Laureus World Sportsman of the Year. ¿Nos puedes comentar qué significa para ti Laureus? ¿Qué representa para ti estos premios Laureus? Bueno, la verdad que yo creo que son, son los torneos, es el premio más prestigioso que tenemos, ¿no?, en el mundo del deporte ahora mismo. La verdad que iconos, leyendas de lo más alto han ganado este premio, han puesto su nombre, ¿no?, en la lista exclusiva lista, ¿no?, de deportistas que lo han ganado, y la verdad que ver mi nombre junto a ellos significa mucho, así que la verdad que muy contento de poder recibirlo, de poder tenerlo, y es como si fuera un sueño. Me vas a perdonar antes de abrir las preguntas a la audiencia. ¿Cómo vas? ¿Qué tal te encuentras? ¿La lesión? Bien. Bueno, al final son en el deporte profesional, ¿no?, son pequeños baches que hay por el camino, que al final hay que levantarse mejor y más fuerte. Así que veremos a ver, vamos a intentar cuidarnos lo mejor posible para estar pronto en las pistas de nuevo. Okay. Now let's open the questions to the floor. So lots of questions, of course. Here on the second row, please. Oh, they already have the microphone here, so over there. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Me gustaría saber en qué consiste un poco esa prueba tan decisiva que te vas a hacer ahora, cómo está esa vaina del tendón que tienes tan tocada, y si podrías dar un porcentaje de opciones ahora mismo de estar en Roland Garros. Gracias. Bueno, pues es una prueba más de las que ya me he hecho. O sea, al final yo ya me hice una prueba. Lo que pasa es que fue una prueba justa cuando me lo hice. Hemos querido tener un tiempo y hacernos otra prueba. No es una prueba diferente, no es nada diferente, sino una prueba más para ver cómo está después de una semana de reposo, y a partir de ahí decidiremos porcentaje. No sé decirte ningún porcentaje. Veremos a ver. Siguiente pregunta, segunda fila, por favor. Sí, Carlos, yo te quería preguntar, antes hablábamos de que ya es tu segundo Laureus, también se te habla mucho acerca de la gestión, de la presión. ¿Cuánto has evolucionado desde tu primer US Open hasta el día de hoy respecto a eso? Manejo de la presión, medios de comunicación, que se hable de ti tanto, sobre todo cuando hay triunfos o cuando hay lesiones. ¿Cuánto has madurado desde ese punto de vista desde aquel US Open? Bueno, yo diría que soy una persona totalmente diferente desde aquel US Open en 2022. Yo creo que han habido muchas situaciones de las que hemos aprendido, tanto buenas como malas, y te puedo asegurar que he aprendido mucho más de las malas, ¿no? De los momentos difíciles que he tenido. Hemos aprendido a cómo llevarlo todo, ¿no? La presión, el cómo queremos enfocar nuestra carrera, el cómo queremos disfrutar tanto dentro como fuera de la pista, e intentar seguir un camino correcto. Todavía hay muchas veces, ¿no?, que cuesta lidiar con la presión, con las expectativas que te pones a ti, tú mismo, incluso de las de la gente, pero al final tenemos claro que lo principal es disfrutar, es ver el tenis como disfrute, que es lo que siempre he hecho desde que era pequeño, y cuando nos salimos de ello tenemos que intentar o parar o hacer algo para reenfocar el camino correcto. Con tu lesión ahora y los últimos triunfos del Sinner, el número 1 va cambiando. Tú mismo has dicho hace poco, me parece, que esto va a ir uno para otro. ¿Es algo que te preocupa, lo del número 1, o lo tienes asumido que podéis ir cambiando? Bueno, no es nada que me preocupe, si te digo la verdad. Yo ya dije en Monte Carlo que estaba bien, sin lesión, pensando que iba a poder jugar estos torneos, que iba a perder el número 1 igualmente. Así que
Yo creo que la batalla del número 1 está siendo muy bonita con Yannick y yo. Varias semanas él, varias semanas yo. Yo creo que ahora él estará un poquito más de tiempo, pero bueno, al final la carrera es muy larga. Son muchos años, si Dios quiere, por delante. Lo cual vamos a intentar hacer lo mejor posible los torneos, el trabajo, y el número 1 llegará después de hacer las cosas bien. Así que lo principal ahora mismo es intentar, obviamente, recuperar, pero luego después de recuperar, que hacer las cosas como las venimos haciendo, entrenar bien, y veremos a ver si recuperamos el número 1 pronto o no. Primera fila, por favor. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el premio. Te has convertido en uno de esos deportistas que inspiran a los jóvenes, que les han animado a convertirse en deportistas, a jugar al tenis. ¿Eres consciente de ese papel que juegas como inspiración para muchos niños y para muchas niñas? Gracias. Bueno, soy consciente. Soy consciente de lo que me he convertido para los jóvenes, y por eso intento siempre mostrar buenos valores cada vez que juego, que es donde ellos me ven. Sinceramente, también es algo que intento no prestarle mucha atención, sino simplemente ser como soy, mostrar los valores que mis padres me han inculcado desde que era pequeño, y sobre todo mostrarles que al final lo más importante es el disfrutar, ¿no? El que si se animan a jugar al tenis o el que se animen a jugar o a practicar cualquier deporte, que no lo hagan por obligación, sino que lo hagan por diversión y porque realmente les llene y les gusta. Eso es lo que yo les quiero transmitir con el tenis, que esa ha sido mi pasión desde que era pequeño. Siguiente pregunta, por el lado izquierdo, por favor. Hola Carlos, felicitaciones. Tenemos una fotito para mostrarte porque ganaste un nuevo trofeo y creo que es ahí donde pones los trofeos. ¿Podrías contarnos, qué representa ese lugar que también en cierta forma te define, porque es parte de la vida diaria, de la casa de tus padres? ¿Cómo haces para tener una vida de un chico normal, pero estando camino a ser uno de los mejores de la historia? Bueno, la verdad que se hizo viral la foto. Yo es que no lo hice con ninguna intención. Ya lo mostré también en el documental que saqué con la foto. Al final yo cada vez que vuelvo a casa es como que no me olvido que soy tenista del todo, pero al final con mis amigos, con mi familia, sigo viviendo en la misma casa de siempre. Es como que me vuelve a mis raíces y como que me vuelvo a sentir el Carlitos desde que era pequeño, y para mí eso es súper importante de cara a luego volver a la competición, de volver a viajar, ya que te expones muchísimo, ¿no? De cara a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la pista, en la prensa, y mi casa es como mi lugar de paz, ¿no? Y eso es lo que me transmite. Así que la verdad que la gente se lo tomó como que locura, pero al final esa es mi vida de tranquilidad en casa. Justamente, tengo que encontrar el hueco, que no hay ninguno ahora mismo, pero encontrar el hueco. Bueno, eso son buenas noticias. Si no hay hueco, es buena noticia. Totalmente. Cambiamos de tercio, vamos por el lado derecho de la sala, por favor. Buenas noches, Carlos. María García para HA10. Yo te quería preguntar, te has lesionado hace poco y te pierdes el Mutua Open de Madrid. ¿Te da miedo perder o te preocupa perder el ritmo para los próximos Grand Slam? No, la verdad que no. Obviamente el hecho de tener que borrarme primero en el Godó, ahora en Madrid, son torneos que la verdad que llevo esperando todo el año para poder jugar delante de mi gente, y el tener que perdérmelos duele muchísimo, pero al final son cosas que pasan, creo yo, en el mundo profesional. Hay que aceptarlas tal y como viene. Tienes que aceptarlas con una manera de aprendizaje en el futuro que te harán más fuerte. Si Dios quiere, como he dicho, tengo una carrera muy larga por delante, lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro. Vamos un par de líneas más atrás, por favor. Muy buenas, fila. Carlos, ¿qué tal? Carlos Alías para la Liga U. Somos dos jugadores de baloncesto del 2007 y estamos aquí para poder aprender de todos los veteranos y gente que tiene más experiencia que nosotros. Veterano yo no mucho, pero... Pero queremos saber, pues tú, de quién tomas la inspiración o lo que has podido aprender de los veteranos
para poder alcanzar ese siguiente nivel y ese siguiente escalón para poder entrar en la historia? Bueno, pues yo tuve la suerte de cuando yo tenía 15, sobre todo 15, 16 años, de poder rodearme de profesionales ya, ¿no? De alguna vez haber entrenado con algún profesional español y rodearme en ese mundo. Yo creo que eso me ayudó mucho. Yo recuerdo también cuando iba entrando poco a poco en el circuito, yo no hablaba. O sea, era boca cerrada y oídos bien abiertos para escuchar todo lo que podamos escuchar de lo que puedan decir ellos, que al final cada minuto que puedas pasar con profesionales, a lo mejor no de tu mismo deporte, pero atletas profesionales, es una masterclass, ¿no? Que te puedes llevar en tu vida personal y en tu carrera profesional. Así que yo la inspiración sobre todo la he tenido de Rafa. Él siempre ha sido mi ídolo. Rafa, sobre todo Rafa, pero también Roger lo he admirado muchísimo, y luego conforme he ido avanzando, como he dicho, he ido aprendiendo de muchos jugadores y muchos atletas que me han ayudado mucho, sobre todo al inicio de mi carrera. Nos queda tiempo para una última pregunta, así que, por favor. Aquí, Carlos, en directo Radio Marca, te ha preguntado por la prueba que tienes que pasar, por los torneos que vas a perder. Llegado Roland Garros, ¿solo irías si estás a tope o forzarías para estar en un torneo como Roland Garros? Bueno, como he dicho, tenemos si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Así que veremos a ver la prueba. Nosotros nos remitimos en la prueba, veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Así que, como he dicho, hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga. Bueno, pues con esto cerramos ya el turno de preguntas. Muchísimas gracias, suerte en esa prueba y para todo lo que venga. Gracias. Trofeo. Gracias, un placer. Gracias, adiós.